doing tonight? ¿Cómo están todos esta noche? I know it's always a little bit different when we have a different sound system, and so we always get a little uncomfortable when we don't have our same chair, Siempre es un poco incómodo cuando cambiamos el sistema, no tenemos las mismas sillas. right? Who sits in the same chair every Sunday? ¿Quién se sienta en la misma silla todos los domingos? Don't raise your hand, No levante su mano. right? You imagine if we showed up on Sunday and they flipped all the chairs backwards? Imagínate que el domingo todas las sillas estuviesen al revés. Or here's a better one: you show up and there's no chairs at O all, aún mejor, llegan y no hay sillas. right? What would you do? ¿Qué harían entonces? Man, we should have one of those, right? Just bring your own lawn chair, Deberíamos tener uno de esos días. Traigan su propia silla. right? Make a day out of it, Haremos un día de eso. right? Have some worship, prayer. Tendremos el tiempo de adoración. I mean, lately with Pastora Cruz, I mean, we just end up on the floor laid out anyways, Y right? últimamente con la pastora Cruz terminamos en el suelo de todas formas. Right? They try to keep it safe and they prayed for us sitting down and we still fell down. Tratan de mantenerlo cuidadoso y oran por nosotros mientras estamos sentados, pero aún nos caemos. And so we started on the floor, we start on our chairs all comfortable. We're Em- thinking, I'm not going to fall. Empezamos en la silla muy cómodo, decimos, no nos vamos a caer. And we still find ourselves on the floor. Y What de happened? todas formas nos caemos. ¿Qué pasa? Well, just a bit testimony. We usually give testimonies on Fridays for those of you who are visiting. Y un corto testimonio, normalmente damos nuestros testimonios los viernes para los que nos visitan. And so it's interesting when we do deliverance, sometimes we think, oh, I don't have anything. Y es interesante que en el tiempo de liberación muchas veces pensamos, no tenemos nada, yo no tengo nada. Right? I've been in church my whole life. I was born in the church. Yo nací en la iglesia, he estado en la iglesia toda mi vida, Right? And with all that, every time we administer deliverance, pero aún con todo eso, cada vez que ministramos liberación, I find God, delivering me of things, yo encuentro que Dios me libera de varias cosas, even from things in my past. aún de cosas de mi pasado, Sometimes things I didn't know that were there. aún cosas que yo ni siquiera sabía que estaban ahí. So for those of you who are visiting, I invite you to keep coming Así que para los que nos visitan, les invito a que sigan viniendo, because there's plenty more. porque hay mucho más. But today I'm going to be brief, Hoy voy a ser corto, and so I promise. prometo. I know those of you know me and they say, man, Juan Marcos talks a lot. There's Los no que way he me can be conocen brief. dicen, Juan Marcos habla mucho, no hay ninguna forma de que lo haga corto. And so I plan to be 5 minutes, so maybe Así it'll be que 10, voy a planear 5 minutos, tal vez 10, maybe 15. a lo mejor 15. All right. So I'm a park today in Isaiah 53. Isaías 53 es donde empezaré hoy. Right. I'm not going to go anywhere else, I promise. No iré a ningún otro versículo, prometo. And it starts off with a very bold statement. Y empieza con una declaración muy fuerte. Who has believed what we have heard? ¿Quién ha creído lo que hemos escuchado? Do you believe what God has told you? ¿Crees lo que Dios te ha dicho? Do you believe what we said? ¿Crees lo que nosotros dijimos o decimos? Right. The following statement. And who has the arm of the Lord been revealed to? ¿Y a quién se le ha revelado la mano del Señor? What's that? Who has received what God has been giving? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién ha recibido lo que Dios ha estado Who's received the entregando? authority that God's been ministering? ¿Quién ha recibido la autoridad que Dios ha estado ministrando? Something that's interesting, revelation can't be taught. Algo interesante es que la revelación no puede ser enseñada, You can only catch it. solamente puede ser adquirida. Right, you can catch Tú revelation, puedes adquirir revelación, but no one taught it to you. pero nadie te puede enseñar revelación. Right, Scripture tells us the Holy Spirit's the only one that leads us to all truth. En la escritura dice que solamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. And so I'm going to cover, what every Easter message is, and tonight we're going to talk about the death of Christ and its implications. Y hoy yo voy a hablar de la muerte de Cristo y las implicaciones de aquello. And I'm obviously not going to cover it all, Y obviamente no voy a cubrirlo todo, because we can spend years on this same porque topic. podemos pasar años en este mismo tema. And to be honest, I probably still don't have it all myself. Y verdaderamente yo no lo tengo enteramente. So once again, who has believed what we have heard? Y una vez más, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Right, in verse 3 it tells us that he was despised and rejected by men, speaking of Jesus Christ. Y versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, hablando de He was a Cristo. man of suffering who knew what sickness was. Varón de dolores experimentado en sufrimiento.
What's that mean? It means that Jesus felt pain like you and me. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús sintió el dolor a sí mismo como tú y Right? yo. Sometimes you and me think Jesus didn't feel anything. Muchas veces pensamos, Jesús no siente nada. He didn't have any problems. Él no tuvo ningún He problema. was God. Él era Dios. Yet Scripture tells us he was tempted in all things. Pero la escritura dice que él fue tentado en todas las cosas. Have you ever been hurt? ¿Alguna vez has sentido dolor? Have you ever been hurt by somebody? ¿O has sido herido por otra persona? Someone ever done you wrong? ¿Alguna vez alguien te hizo algo malo? Scripture tells us Jesus went through all that. La escritura dice que Jesús pasó por todo eso. And if we read the Scripture correctly, if we know the story, let's put ourselves in his same Y si position. leemos la escritura correctamente, si nos ponemos en la posición de Jesús, See, I like to imagine myself in these stories. a mí me gusta imaginarme yo mismo en la I historia. like to imagine that I was right there when it happened. Me gusta imaginarme que estuve ahí cuando pasó. And there's Jesus getting arrested, Y ahí está Jesús siendo arrestado and it says that all his disciples fled. y dice que todos sus discípulos lo dejaron. The guy's been walking with him for 3 years. Los que han caminado con él por 3 años. The ones who gave everything for him Aquellos que dieron todo por él just ran away. se fueron volando. You imagine if your best friends left you in your worst moment? Imagínate que tu mejor amigo te deje en tu peor momento. Right? There's Jesus getting crucified, and he was left stranded by his best Ahí friends. estaba Jesús siendo crucificado y fue dejado solo por sus mejores amigos. And in fact, it says that the people, Incluso dice que las personas, right, the rest of the Jews, it says that they would mock him and spit on him. que los judíos se reían, se burlaban de él y le escupían. All right, imagine that story. You're walking down carrying a cross. Imagínate tú esa historia. Estás con la cruz, You've just been beaten, te han golpeado right? You've been hit with a whip, con un látigo. right? The Bible says that he was destroyed such that you couldn't even tell he was human. La Biblia dice que fue destruido al tal punto que no podían ver que él era un humano. And una yet persona. people still mocked him. Y aún las personas se burlaban de él. But in Luke chapter 23, Pero Lucas capítulo 23, we don't have to go there, don't worry. It says, he looked out and said, God, forgive them, él dice, Señor, perdónalos for they don't even know what they're doing. porque no saben lo que hacen. So even in that moment, he submitted to his spirit of mercy and grace towards you and me. Aún en ese momento él fue guiado por el espíritu de misericordia y gracia. And that word in por Greece ti- por actually ti y yo. means don't even hold it to their account. Y esa palabra en griego quiere decir no lo tomes, no le eches la culpa a ellos. In other words, like don't even hold a record of it. O no tengas récord de lo que fue hecho. His cry was to not even remember that anyone ever did him wrong. Él decía, ni siquiera recuerden que me han hecho mal. Right? In 1 Corinthians chapter 13, it says that love, when someone does you wrong, in love, you don't even realize it. Primero de Corintios 13 dice que cuando alguien te hace algo malo, en el amor ni siquiera nos damos cuenta. All right? He didn't even, to him, it was a joy to go to the cross for you and me. Para Jesús era un gozo poder ir a la cruz para mí y para ti. Nonetheless, we digress. And it reads in verse 7, it says, he was oppressed and afflicted, Versículo 7 dice, angustiado él y afligido, yet he did not open his mouth. no abrió su boca. Even in that moment of despair, he didn't complain. Aún en un momento de desesperación no se quejó. It says, but like a lamb led to the slaughter and like a sheep silent before his shears. Dice, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. It says, he was taken away because of oppression and judgment. And who considered his fate? Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? For he was cut off from the land of the living. He was struck because of my people's rebellion. Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. How many of us have ever done something wrong? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo malo alguna vez? Right? No one had to call you out for it. You just knew inside your Y heart, nadie man, tuvo que I messed decirte up. nada, solamente tu corazón pudiste saber, yo hice algo malo. Right? Well, I know that doesn't happen here. Just Yo sé me. que eso no pasa aquí, Right? I mess up a lot. solamente yo. Right? Yo I find myself forgiving. cometo muchos errores. First having to ask for forgiveness. Primero tengo que siempre pedir Right? And then I perdón. usually find myself struggling the most forgiving myself. Y después paso trabajo yo perdonándome a mí mismo. Right? But God forgave me. Pero Dios me perdona a mí. So, verse 9, it says, they made his grave with the wicked and with a rich man at his death, although he had done no violence,
and had not spoken deceitfully. Versículo 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. You know, the craziest thing is when you read the story, it says that Pilate could not even find something wrong with him. Y lo más loco es que cuando tú lees la historia, dice que Pilato ni siquiera pudo encontrar algo en contra de él. It says that Pilate even went before the Jews and said, there is no wrong. I have not read anything wrong or seen or he has said anything deceitfully. Dice que Pilato fue delante de los judíos y dice, no veo cuál fue el error aquí. Right? And they kept claiming, but it's because he says he's a king. Y entonces seguían ellos, pero es que él dice que él es rey. He says that he's the son of God and that he's blasphemed. Él dice que él es el hijo de Dios. And yet even before the trial of man, they said, Pilate makes a statement. He says he found no wrong in him. Y aún antes, delante de la corte, Pilato dice que no encuentra ningún error o culpa en él. Right, that's interesting because sometimes we think that Jesus went before the trial and they found him guilty of something. Y es muy interesante porque muchas veces pensamos que él fue delante de la gente y lo encontraron culpable de algo. Right? Even in his wrongful accusing, it says that he was found not guilty. Pero aún en la mala acusación lo encontraron que no era culpable. I'm going to leave that to y'all to study it. Y los dejaré con eso para que lo estudien. In verse 10, though, it says, yet the Lord was pleased to crush him severely. El versículo 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo. That's a crazy statement. Eso es una declaración bastante fuerte, loca. The Lord, the Father, El Padre, el Señor, was pleased in crushing him. quiso quebrantarlo. Now, sometimes we don't get this statement, Y muchas veces nosotros no entendemos esta declaración. but how many of you here are parents? Pero ¿cuántos de ustedes aquí son padres? Right? How many of you would give your right hand for your child? ¿Y cuántos darían su mano derecha por sus hijos? How many of you left? Y la izquierda. Most of the moms in here would say they'd give their life La mayoría de las mamás dirían que darían sus vidas. and it would please them Y sería un placer para ellos to poder know they gave their hacerlo. life for their children. Saber que dieron sus vidas por sus hijos. And see, what I've came to notice is God's loved us as a father so long Y lo que yo pude ver es que Dios nos ha amado como un padre por tanto tiempo that in his original plan, he always set himself out to say, I would give myself up for que you. en el plan original de él siempre él ha dicho que él daría su vida por nosotros. Right? How many times have you ever looked at your child, father or mother, and said, I'd give my life for you? ¿Y cuántas veces padre o madre han visto a sus hijos y dirían, yo daría mi vida por ti? Right? It wasn't even because the situation asked for it. You're just telling them loving things that day. Ni siquiera porque la situación lo pide, sino que te dio por decirles algo cariñoso ese día. Right? You just want to love on your child and you say, I'd give my life for you. Quieres amar a tu hijo y dirías, yo daría mi vida por ti. Here's God in Isaiah 53 Y aquí está Dios en Isaías 53 saying, I would give my life for you. diciendo, yo daría mi vida por ti. Right here in this is the passage we know as the Passion of the Christ. Y And este pasaje es el que conocemos como la pasión de Cristo. here God is pouring out and giving us a glimpse of what the love of the Father was. Y aquí Dios nos está dando un poquito de lo And que he was era el amor del prophesying that not Padre. only would he give himself, but he would pour out in that love of giving himself mercy and forgiveness. Y profetizaba que no solamente se daría el mismo, sino que en el darse el mismo también daría amor y misericordia. So watch what it says. It says, when you make him a restitution offering, speaking of Jesus Christ. Y hablando de Jesucristo, dice, cuando haya puesto su vida en expiación, It says, he will see his seed. He will prolong his days, and by his hand the Lord's pleasure will be accomplished. verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. He's talking about what he did with us. Él está hablando de lo que él hizo con nosotros. Even if you follow history from after the cross till today, Aun si siguen la historia después de la cruz hasta hoy, you see that life expectancy seems to have increased. pueden ver que la expectación de vida ha subido, ha incrementado. Right back in those days, if you made it to 40, wow. En ese tiempo, si llegaban a la edad de 40, era impresionante. Right, and sometime in the Middle Ages, if you made it to 30, that was impressive. Y aún hasta los 30 era impresionante. And yet now we have people reaching 100 every day. Pero ahora tenemos a personas que llegan a los 100 años casi diarios. Right? Who in here is a grandfather? ¿Quién aquí es un abuelo?
Who here's a great grandfather? o un bisabuelo más bien. There's some of you in here, I know. Yo sé que Yeah. debe haber uno, por lo menos. Hallelujah. We pray you get some more days, Oramos de que se le añadan más días, more years. más años. But verse 11, it says, he will see it out of his anguish, En verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de and su he will be alma satisfied with his knowledge. y quedará satisfecho por su My conocimiento. righteous servant will justify many, Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. and he will carry their iniquities. Y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Therefore I will give him the many as a portion, Por tanto yo le daré parte con los grandes, and he will receive the mightiest spoil, because he submitted himself to death and was counted among the rebels. Yet he bore the sin of many and interceded for the rebels. y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. You know, one of the biggest things is when we understand what Jesus Christ did for us Y in una his de life. las cosas más grandes es cuando entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros en su vida, Is that he interceded on our behalf. es que Él intercedió por nosotros. Right? And so in the great prophecy that we read in the Old Testament where it says, who would go for us? Entonces la gran profecía que nosotros leemos en el Antiguo Testamento que dice, ¿quién irá por nosotros? When it says that God went out seeking what man would stand at the gap, at the Dice breach. que Dios fue a buscar quién se separaría en el medio. And it was himself who answered the call. Y fue Él mismo que contestó la llamada. But not only that, he came down in the most amazing of ways. Pero no solamente eso, sino que Él descendió de una manera tan impresionante. When we read scripture in John chapter 1 and we understand what he did, it says that he humbled himself so much. En la escritura Juan capítulo 1 nosotros entendemos lo que Él hizo, que Él se humilló de tal manera It says that he gave away all that he had. que Él dio todo lo que Él tenía. He came down from his position as God, as king above all. Bajó de su posición como rey sobre todo And he became like you and me. y se volvió como tú y yo. Right? And it sounds like a fairy tale, but I want to imagine this. Parece una historia mágica, pero realmente imagínense, Like let's not even go so high. Who here's a manager? vemos en lo particular, ¿quién es un manager o un supervisor? Right? Who's here? Supervisor, a boss? Who's someone's boss? ¿Quién es el jefe de alguien? Right? You imagine if just tomorrow you said, you know what? I'm gonna just throw it all away, start over from zero. ¿Te imaginas si mañana decides, voy a tirarlo todo, voy a empezar desde cero? Right? You wouldn't do it. No lo harías. Right? You got bills to pay, you got things to Tienen do, biles para pagar, cosas que hacer, mouths to feed, bocas para dar de comer, right? ¿verdad? But here we have God. Pero aquí tenemos a Dios. And he said, I'm gonna cast it all, put it to a side. Y dice, voy a poner todo a un lado Because I'm gonna show that what I already put in you, porque man, voy a mostrar woman, que lo que ya puse en ti, mujer o hombre, is more than enough. es más que suficiente. Because he put it all aside to become a man like you and me. Porque lo puso todo a un lado para volverse un hombre como tú y To yo. show us a new way of doing things. Para mostrarnos una nueva manera de hacer las cosas. Did you realize before Christ, people thought it was impossible to fulfill the law? ¿Te das cuenta que antes de Cristo la gente pensaba que era imposible cumplir la ley? They read the 10 Commandments. Leían los 10 And they mandamientos said, I can't do y that. That's decían, too hard. yo no puedo hacer eso, eso es muy difícil. How many of you read the 10 Commandments? ¿Cuántos han leído los 10 mandamientos? I read them now and I'm usually like, I can do that. Yo los leo ahora y digo, yo puedo hacer eso. Have God as my only God. Tener Dios como mi propio Dios, mi único Dios. Right? Don't lie, don't cheat, No don't mentir, steal, no don't kill. robar, no matar. I can do that. Yo puedo hacer eso. Well, how many know that the one who made that possible for us was Jesus Pero Christ? ¿cuántos saben que el que hizo que eso fuera posible para nosotros fue Jesucristo? Why? Because he's now living on the inside of me. ¿Por qué? Porque Él ahora vive dentro de nosotros. Right? And we're going to talk about that more on Y Sunday. vamos a hablar más de eso el domingo. But I just want you to realize that his life, even before his death, Pero quiero que vean que su muerte, aún, su vida, aún antes de su muerte, was an example of how you and I are to live. era un ejemplo, es un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir. Right? He lived in continued submission to the Father. Él vivió continuamente sujeto al Padre, Right? The Lord, al Señor, God. Dios. Right? And even such when you read scripture more, it says that he would even go and bow down
to who? He would submit to his own disciples. Y dice que aún él se sometía a sus propios discípulos. His disciples said, "Why would you do this?" Y sus discípulos decían, ¿por qué haces esto? And he said something key. He says, "For the Son of Man has come to serve." Y decía él entonces, el Hijo del Hombre ha venido a servir. The Son of God has come to serve. El Hijo de Dios ha venido a servir. I want you to think about that. Quiero que piensen en eso. God came and submitted himself. Dios vino y To a se dio man. él mismo a un hombre. And he did that in his daily life. Y lo hizo diariamente He en su submitted vida. to John the Baptist Se sometió a Juan el Bautista when he was baptized. cuando fue bautizado, He submitted to his disciples. a sus discípulos, He submitted his life at the cross. dio su vida en la cruz. And every chance he always had the option to not do it. Y cada vez tenía la opción de no hacerlo. And when you understand that level of submission, you understand what it's talking about when it says he was tempted in all. Y cuando tú entiendes su nivel de cómo él se dio, tú puedes entender que él fue tentado en todas las You cosas understand what that means. y puedes entender cuál es el significado de eso. Because how many times do we get angry at somebody who's less than us because they tell us what to do? Porque cuántas veces nos enojamos con alguien que sentimos que es menos que nosotros porque nos dicen qué hacer. How many of you would submit to someone you're in charge of? ¿Cuántos se someten a personas en el cual ustedes están en cargos de ellos? All right? How many of you choose to submit to people on a daily basis? ¿Cuántos de ustedes deciden someterse a otras personas diariamente? And I say because I've struggled with it my Y lo whole digo life. porque yo he tenido una dificultad con eso toda mi vida. And yet the life of Christ was one of continued submission to others. Pero la vida de Cristo fue una que se sometía continuamente a los demás. On to the point where on the cross, A tal punto que en la cruz, when he submitted his life, cuando se sometió su vida, you understand he wasn't killed. para que entienda, él no fue que lo mataron. They didn't crucify him because they had power over him. No lo crucificaron porque tenían poder sobre él. In fact, Jesus says that no one takes my life, yet I lay it. Aún Jesús decía, nadie me quita la vida, mas yo la entrego. Even on the cross, it was his submission Aún en la cruz, that would allow him to die on the cross. era el haberse sometido que permitió que él pudiese morir en la cruz. Even his last words were, Aún sus últimas palabras fueron, "It is finished." consumado es. So, Father, I commend my spirit to you. Así, Señor, te encomiendo mi espíritu. And when you understand that his entire life he was always in complete control, Y cuando tú entiendes que su vida entera él estuvo en control, and yet de it sí mismo, seemed as if the situations were what were dictating what was going on, y aún pareciera como si las situaciones estaban determinando qué es lo que estaba sucediendo, when you realize that it was him who laid it down, cuando te das cuenta que era él que tenía el control. and that now he says that you and I have that same power, Y ahora él dice que tú y yo tenemos ese mismo poder. you realize that sin does not control us. Te das cuenta que el pecado no nos controla. Sickness does not control La us. enfermedad no nos controla. Our bad thoughts do not control us. Nuestros malos pensamientos When no we're nos angry, controlan. our bad emotions do not Nuestras control us. malas emociones no nos controlan. For we choose who we submit to. Mas nosotros decidimos a quién nos sometemos. Amen. Amén. So I just want to bless you and encourage you Así que quiero bendecirlos y animarlos and remind you that you are more powerful than you y remember. recordarles que ustedes son más poderosos de lo que se dan cuenta. Amen. Amén. God bless you. Que Pastor. Dios los bendiga.